se deschaban con sus lemas, si viviera votarían por Perón. Hoy vas a poner acerca del gran reseteo, no sé cómo se pronuncia en inglés, y la utopía globalista del fin de la comunidad política. El doctor Juan José Borrell, profesor titular de Geopolítica en la Universidad de la Defensa Nacional, investigador de la Universidad Nacional de Rosario, integró la delegación oficial argentina ante la cumbre de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma de 2011 a 2019. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo a partir de unos compañeros que estaban estudiando en la Escuela de Defensa en ocasión de la presentación del libro suyo sobre la alimentación. Bueno, Juan Manuel, apagamos los micrófonos en la medida de lo posible y te dejamos a vos. Adelante. Bueno, muy amable Hugo, muchas gracias por tan amable, gentil invitación, siempre es un gusto. Bueno, básicamente el tema este es, lo que voy a hacer es una síntesis, una aproximación, porque es sumamente amplio, complejo y en realidad requeriría un número de diversos especialistas para abordar distintas cuestiones de lo que implicaría esto que usé la palabra en inglés a propósito de Great Reset, pero voy a explicar por qué. Porque está muy mal traducido a veces como el gran reinicio, que no significa exactamente eso. Decíamos, y tiene que ver con una iniciativa que se está buscando implementar a nivel global por parte de ciertos círculos en torno a lo que es el Foro Económico de Davos en Suiza, que, como ustedes sabrán, es un consorcio ultra concentrado de las principales corporaciones de Occidente, es decir, desde el sector financiero, industrial, químico, de transporte, es decir, todas las mayores corporaciones, todo lo que yo denomino en mi libro Geopolítica de Alimentos un poder estructural, es decir, aquellos que manejan las reglas del juego del qué, cómo y para quién. A nivel, estamos hablando del Quantum Fund, el Soros Fund, el Oppenheimer, estamos hablando de el Deutsche Bank, estamos hablando de grandes corporaciones como Microsoft, corporaciones, por ejemplo, también como la Fundación Bill y Melinda Gates. Estamos hablando de toda una serie de corporaciones de las grandes tecnologías, como todas estas que han entrado en boga en el último año, de las telecomunicaciones. Es decir, digamos, estamos hablando de un conjunto, si se quiere, de actores económicos muy concentrados, con un poder oligopólico, que se reúnen en un club que es de Davos, pero que no es el único. Es decir, esto no es una cuestión simplemente, digamos, una anécdota circunstancial, sino que tiene que ver también con todo un entramado político internacional de diversas organizaciones afines como la ONU, es decir, la Organización de Naciones Unidas, organismos asociados a ONU como la Organización Mundial de la Salud, como la FAO, como UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, tiene que ver con una arquitectura de este sistema internacional que se retrotrae a principios de los años 70, fines de los años 60, cuando se conforma primero el Club de Roma y luego la Trilateral Commission, la Comisión Trilateral, por parte de las élites norteamericanas, británicas y europeas, para lo que es una nueva división internacional del trabajo en el mundo, año 73. Entonces esto ya vamos a volver un poco a explicarlo, porque ahí está el propósito de fondo de lo que implica el Great Reset. ¿Por qué el término en inglés? Porque precisamente lo han buscado traducir utilizando un lenguaje
informático, como cuando uno resetea la computadora que parece como que se reinicia. No. To set o to reset es como volver a establecer, es como volver a reajustar, a rearmar. ¿Sí? Es decir, cuando en inglés uno se expresa diciendo to set, uno está estableciendo, armando, poniendo en orden, limpiando, ¿sí? Y cuando lo vuelve a hacer, reset, dice que va a volver a restablecer. ¿Restablecer qué cosa? Un orden internacional, un nuevo orden internacional, porque estos actores, esta élite, entiende que el actual orden económico, el actual orden político, las actuales dinámicas demográficas, la actual formas de gobierno o de expresiones culturales están en crisis y hay que mejorarlas. ¿Sí? Es decir, parten de una concepción totalmente negativa, totalmente pesimista, incluso hasta apocalíptica de lo que es este sistema internacional o el estado de cosas del orden mundial, ¿no? Si es que podemos utilizar la palabra orden, pero precisamente ellos refieren a una idea de orden para poder restablecer y reordenar. Es decir, se dan la atribución de poder poner un nuevo armado a todo lo que es esa estructura del sistema internacional, ¿no? Entonces, esto básicamente lo decía, lo podemos entender tanto de los discursos, de las propuestas, de los principales referentes de este club, el Foro Económico de Davos, el WEF, como también de reportes estratégicos, videos, distintas iniciativas que vienen llevando adelante que todas se encaminan hacia lo que es este gran reseteo. El año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud anuncia esta mal llamada pandemia, el mismo Foro Económico de Davos instala el tema a nivel internacional de que llegó el momento, aprovechando la crisis del llamado COVID-19, para iniciar, para lanzar esta iniciativa, para comenzar este gran reordenamiento, este gran rearmado del orden internacional, ¿no? El tema es qué implica este armado. Bueno, esta es la clave. Ahora les voy a mostrar brevemente algunas citas del libro que publicó el año pasado el director o el secretario ejecutivo del Foro Económico de Davos, Klaus Schwab, que se puede leer, se puede descargar de internet. Y después les quiero mostrar un video muy alusivo de unos años atrás, donde precisamente hay podríamos decir, un extracto de lo que es la propuesta de esta del Grand Reset. Entonces, básicamente, para que nosotros comprendamos a qué nos estamos refiriendo, voy a pasar de forma muy sintética. No sé si ustedes están pudiendo ver. Bien, bueno, vamos a ver si lo pueden escuchar. Son supuestamente 8 predicciones .
Bueno, esto que lo voy a volver a mostrar en distintas secciones es un video. Atención que alguien tiene encendido el micrófono, si lo puedo apagar. Bien. Decía, este video breve, que lo vamos a volver a pasar, tiene una gran cantidad de propuestas veladas, si se quiere, ¿no? Es decir, decía, es un video de fines del 2017, principios del 2018. Yo lo vengo usando también como un material para dictado de clases en posgrado, y básicamente la clave es que lo que llama la atención de esta propuesta, que aparece de forma más velada en el libro The Great Reset de Klaus Schwab, y esto es una aclaración que vale hacer, no esperen encontrar en el libro de Klaus Schwab una teoría conspirativa o un plan maquiavélico de conquista del mundo, de eliminación de la humanidad o algo totalmente radicalizado, ¿sí? Es un libro con un discurso muy cuidado, lleno de, digamos, inferencias, donde, digamos, las propuestas se deslizan, es decir, son algo inferido de forma muy, muy tenue, hasta planteando la posibilidad de que haya otros que tengan visiones diferentes y demás. ¿Sí? Ya vamos a referir un poco a esta cuestión, porque muchos han visto como que este libro era el cuco donde se plasmaba, era una especie el Mein Kampf de Hitler para la conquista del mundo. Y esto hay que, digamos, ponerle un paño frío. La clave, la síntesis de todos los videos que pude abordar, incluso de la iniciativa del año pasado, donde habla el príncipe Carlos del Reino Unido, la directora del Fondo Monetario Internacional y demás, yo creo que está resumido en este pequeño video que acabábamos de ver. ¿Sí? Si nosotros volvemos para comentar algunas de estas cuestiones, en principio, todo este discurso, y acá ya vamos a algo de lo que tiene que ver con un análisis casi de carácter semiótico, parte de este concepto, si se quiere, hasta profético, de un nuevo milenarismo, donde el mundo hay que reordenarlo porque está mal. Entonces, en este sentido, estas élites que se posicionan en el lugar de aquellos que pueden interpretar la entera complejidad del mundo y darse la atribución de reordenarlo en pos de toda la humanidad, es decir, un nuevo orden a nivel universal, se están posicionando así como una suerte de profetas de un nuevo tiempo, ¿sí? Entonces, en este sentido, el componente gnóstico, hermético, es muy marcado, ¿eh? Entonces, en este sentido, ya vamos a ver de qué manera Schwab, como muchos de los otros referentes o de otro orden, se presenta en este sentido como esta suerte de líderes proféticos o de profetas o de voceros milenaristas, una suerte de, podemos decir, como un clérigo sin parroquia, donde hay todo un discurso donde se sacraliza lo inmanente, se deja de lado lo trascendente, porque lo material tiene que ser reordenado. Es decir, es completamente un discurso muy cargado, fuertemente cargado de estas ideas. Fíjense ustedes, incluso hasta la concepción, la predicción, es decir, esa capacidad de ver en el futuro, la capacidad de poder establecer lo que va a ser ese tiempo después de ese nuevo orden, después de ese gran reseteo, después de ese gran reajuste. Es decir, estamos hablando de una suerte de tiempo después de la historia. Vuelve a aparecer toda la mitología del iluminismo, del fin de la historia, de un tiempo transhistórico donde se va a materializar una suerte de utopía, un utopos, un lugar que no existe, luego de un gran cambio, ¿no? Entonces, todo el pensamiento iluminista
desde que surge de los primeros gnósticos en la Edad Media hasta todos los pensadores iluministas de la modernidad europea, como por ejemplo Hegel y demás, que plantean una edad progresiva de la historia y demás, plantean esta idea. Es decir, son en esencia revolucionarios, que entienden que hay que cambiar el orden dado, el orden natural, por uno mejor. ¿Sí? Acá está la idea de la subversión del orden, porque el orden no es perfecto. Este orden creado, este orden natural no es creado, entonces se debe crear un nuevo orden a imagen y semejanza de esta élite científica, una suerte de casta sacerdotal que puede, en este sentido, en este post-fin de los tiempos, volver a poner verdadero orden, ¿no? Entonces, no más que alguien que se pone en el lugar de un profeta puede hablar de predicciones. Porque para el conocimiento científico no existe la futurología. Es decir, yo puedo predecir la parábola de una bala, dónde va a caer, hacer un cálculo más o menos aproximado. Pero la capacidad de la predicción entra en el plano directamente de lo metafísico, entra en el plano directamente de lo no científico. Yo no puedo predecir en el 2017 qué va a ocurrir en el 2030, a no ser que esté en una posición en el sistema internacional que a mí me permita estar en la arquitectura de estos eventos y en la transformación de estos eventos. ¿Sí? Entonces, esto como primera instancia. Esto es muy marcado, lo vengo trabajando ya hace varios años, todo lo que implica este discurso del fin de la historia, también desde otros organismos, como por ejemplo el que tuve la posibilidad de conocer directamente, que es la FAO. Es decir, acá hay como una constelación de ideas común a todos estos organismos, yo decía hace un momento. Tomar un reporte de UNICEF, tomar un reporte de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial o del Foro Económico de Davos, es estar, digamos, abrevando casi en la misma fuente. Es decir, todos recurren a la misma idea. Todos están hablando de esta suerte de Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, como un nuevo fin de la historia, ¿no? Entonces, esto está muy marcado. Reitero, un componente fuertemente metafísico, gnóstico, dentro de esta perspectiva. Ahora, si nosotros vamos a lo que son las distintas propuestas de este video, compartimentalizado como para tener un pantallazo general, ¿no? Esta concepción de no poseerás nada y serás feliz. Nuevamente basado en predicciones de los consejos mundiales futuros del Foro Económico Mundial. ¿Sí? Es decir, una suerte de torre de marfil de científicos, profetas, que pueden ver lo que será el día de mañana, hacia lo que deberíamos tender, hacia lo que el mundo debería tender, es hacia la abolición de la propiedad privada, ¿no? Acá el contrapunto de este mensaje, que se puede ver, reitero, en una gran cantidad de otros documentos y reportes, es esta marcada tendencia a que se debería anular la propiedad privada, ¿no? Y al mismo tiempo serás feliz. Es decir, se cuida muy bien de asociar la idea de que la felicidad estaría escindida de la propiedad y de los bienes, cuando precisamente todo el discurso de la sociedad de consumo actual establece que el consumo, el hiperconsumo, como muy bien plantea este sociólogo francés Gilles Lipovetsky, es una de las principales metas de la autorrealización de las personas en la contemporaneidad. ¿Sí? El hecho de que poder consumir es estar integrado. El acceso a una gran cantidad de bienes de consumo perecederos, informáticos, electrodomésticos, servicios y demás, es la panacea, es la utopía hecha realidad en el mundo del consumo, ¿no? Y acá se cumpliría esto de que mencionaba hace unos años atrás en un libro este economista Jeremy Rifkin, La era del acceso,
de que la tendencia a la gran apropiación por parte de distintos actores de bienes, recursos naturales, infraestructura y demás, pondría un interrogante acerca de cuáles serían las propiedades o cuál sería la verdadera propiedad que tendrían las personas en un futuro, en un mediano plazo. Y si las personas en realidad no tendrían que vivir para pagar el acceso a. Y esto es un tema muy marcado, porque yo sobre todo lo noto en estudiantes más jóvenes, en universidad, salidos hace poco del secundario, donde muchos tienen como muy naturalizado esta idea de que hay un vivir el presente y un gastar y un consumo exacerbado, un consumo bastante hedonista, donde pareciera que se les ha dado este pase mágico, donde ya no importa lo que es, digamos, el ahorro para los bienes necesarios, para lo, digamos, lo que es básico, como por ejemplo podría ser la vivienda propia o todo lo necesario para una familia, para construir un futuro, lo que implicaba la idea del esfuerzo y del trabajo y la cultura del trabajo, sino que una satisfacción superficial y chata con el mero consumismo, ¿no? Entonces, esto es parte de todo un aprendizaje, de toda una domesticación, si se quiere, que se está haciendo del ciudadano en la contemporaneidad, a prescindir de cuestiones que son básicas y esenciales para la vida en comunidad política, en una comunidad que estamos hablando en un sentido aristotélico, una comunidad de libres e iguales. ¿Sí? Estamos hablando en ese sentido de libres e iguales, ¿sí? Donde no estaría contemplada la idea de propiedad. ¿Sí? Esto es un tema clave porque nosotros nos podemos formular ciertos interrogantes como por ejemplo, bueno, pero ¿quién va a tener la propiedad sobre los medios de producción? ¿O no vamos a tener medios de producción? Vamos a ser un país de consumidores. ¿Qué va a pasar con la vivienda como propiedad privada? En un país como Argentina, que yo siempre digo, tenemos hoy por hoy la 8ª superficie del mundo y somos el país con el mayor índice de población viviendo en espacios urbanos. Más del 93% de los argentinos vivimos en localidades, desde la gran megalópolis, ciudades de más de 1 millón de habitantes, hasta pequeñas localidades. ¿Sí? Sí, pero estamos desvinculados del territorio. Precisamente a los argentinos lo que nos sobra es territorio. Tranquilamente existe territorio y nadie está hablando de todas estas propuestas trasnochadas de tomar lo que es ajeno. Estamos hablando de que justamente debería existir un plan para acceso a la vivienda. Es decir, pero dentro de la planificación de estas élites, una de las grandes limitantes ha sido el acceso a la vivienda familiar. Esto era uno de los objetivos que se había formulado en su momento el Club de Roma para poder retrasar la edad de la fecundidad. Es decir, cuanto más tarde se casen los jóvenes, cuanto más les cueste todo lo que implica formar una familia, más van a retrasar la fecundidad, menos hijos van a tener. De esa forma se da uno de estos grandes cambios, que es la transición demográfica. Por eso, 2 generaciones atrás, la edad promedio de casamiento era entre los 24 y los 30 años, donde era la etapa donde se empezaba a tener hijos. Hoy en día esto se postergó a los 30, 35, hasta los casi 40 años. Es decir, es parte de toda esta reingeniería social, ¿no? Y este concepto de felicidad, donde la felicidad es como una suerte de absoluto, que está inmagnetizado, es decir, no estaría en un plano trascendente la felicidad, sino está al alcance de todos, ¿sí? Es decir, la felicidad como la gran, digamos, un concepto abstracto que tiene que ver con un sentido quizás de autorrealización, habría que ver qué implica felicidad para esta gente, puede estar al alcance de todos, ¿sí? Es decir, no hay de qué preocuparse, porque este sistema va a velar por todo, no tenés que tener propiedad. Cuando precisamente para una concepción
si se quiere, clásica de lo que implicaría una comunidad política, una de las claves es que una de las bases de la libertad es tener la propiedad, ¿eh?, sobre el propio ámbito, sobre los propios bienes, sobre la propia vivienda, ¿eh? Es decir, para evitar precisamente estar sujeto a una manipulación. Y una de las principales condiciones tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, ¿qué tan libre soy si yo no tengo nada? Pero bueno, decía, mencionaba hace unos años que en una de las cumbres de FAO, en 2012 precisamente, se dio muy fuerte la iniciativa de lo que llamaba un nuevo proyecto, unas nuevas directrices para lo que ellos denominan la gobernanza de la tenencia de la tierra, ¿eh? Es decir, una propuesta de reformas agrarias, estilo socialista, en todo el mundo, ¿eh? Y precisamente el concepto este neoliberal de tenencia no es el de propiedad, ¿eh? Porque yo puedo otorgar a alguien la tenencia, que haga un uso de ese bien, pero no tiene la propiedad, ¿eh? Es decir, implicaría todo un cambio de régimen jurídico respecto a la propiedad, ¿eh? Y gobernanza, que es otro concepto que viene también del mundo anglosajón, de este ambiente empresarial, también lo que hace precisamente es licuar la idea de toma de decisión en un sentido soberano. Es decir, porque la gobernanza a nivel internacional está referida a una horizontalización de la toma de decisión entre distintos actores, ¿eh? Es decir, un organismo internacional, una ONG ambientalista, una agencia de gobierno local, una sociedad civil, una asociación civil en el país local, ¿sí? Es decir, una pluralidad de actores donde no reside en uno, no residiría en esa comunidad política la toma de decisión, sino que hay una penetración de esa comunidad política local de actores transnacionales, que son los que tienen una suerte de buen saber y buen hacer respecto a lo que implica la gestión de la cosa pública, la gestión de los recursos naturales, la gestión del ambiente, ¿eh? Esto viene de la mano de otra idea muy fuerte, muy marcada, que es una idea totalmente paternalista, determinista, de que los nativos de la periferia no saben gestionar, no saben hacer, ¿sí? Es decir, esta concepción parte de dos visiones que yo siempre menciono que hay que retrotraer de la filosofía política también continental iluminista, esta idea del buen salvaje, ¿eh? El buen salvaje, aquel que, digamos, las instituciones de gobierno lo oprimen, al cual hay que liberarlo, y por otro lado la concepción anglosajona del hombre lobo del hombre, ¿eh? El cual, en estado natural, el nativo está en un estado indómito, de caos, de corrupción, de tomar lo que no es propio, entonces necesita un régimen de gobierno férreo, de orden, para regularlo y para imponer la paz, ¿no? Entonces, precisamente ambas ideas en las cuales se nutren estos organismos internacionales son las que sirven para bajar muchos de estos planes respecto a la periferia, ¿eh? Es decir, aquellos que no saben gobernarse, aquellos que contaminan el planeta, aquellos que tienen más hijos de los deseados, aquellos que viven más de lo deseado. Recuerden lo que decía la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ¿eh? Es decir, los jubilados, los mayores de 65 años, están sobrando, ¿sí? Es decir, hay una idea de un deber ser, ¿eh?, fuertemente autoritario, fuertemente despótico detrás de esta cuestión, porque se está pensando desde la relación con la economía, ¿no? Es un principio materialista en el trasfondo lo que preocupa, lo que buscan instalar estas élites, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo un poco lo que es la radiografía de estos planteos. Y volvemos a esta idea de alquilar, no de comprar, no de tener, sino del acceso.
Es decir, hay una cornucopia de bienes, una prodigalidad de bienes que están a tu alcance, que la vas a poder alquilar. Pero fíjense, no está hablando de trabajo humano. Hay trabajos, el metamensaje de esto, de que un dron te lo va a llevar a tu casa, está diciendo que hay trabajos que van a ser perimidos. Hay trabajos que van a ser perimidos, porque lo va a suplir la tecnología. Esto viene de la mano de todo el planteo de esta supuesta cuarta revolución tecnológica, que es la revolución de la informática, de la telemática. De hecho, Schwab tiene un libro de hace un lustro atrás que habla de esta cuarta revolución tecnológica, ¿no? Entonces, de vuelta a esta idea, despreocupate. En esta utopía, en este mundo reordenado, no vas a tener que preocuparte por las cosas materiales, porque vas a poder acceder a todo, no vas a tener nada, pero va a ser de fácil acceso. Decíamos también, otro de los conceptos es de que este nuevo orden implica también un cambio geopolítico. Es decir, están pensando de que Estados Unidos no sería el principal, digamos, protagonista, el gran hegemón del mundo a nivel mundial, o del mundo en todo caso, del mundo atlántico, sino que habría un grupo de países que lo sustituiría. Es decir, no sabemos si en el trasfondo de esta idea estamos hablando de un concierto de potencias, de un mundo de carácter multipolar, es decir, Estados Unidos más China, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Brasil, un mundo así, un puñado de países, o si esa sustitución implica directamente un reemplazo total de los Estados Unidos y un puñado de países que no está claro quiénes serían. No sabemos quiénes serían ese puñado de países. El tema es por qué esto debería generar también una tranquilidad, según este discurso, ¿no? Es decir, precisamente este es un discurso que está apuntado a una propaganda, está apuntado hacia, digamos, tranquilizar conciencias, ¿no? Pero bueno, esa es una de las claves. Respecto a la cuestión salud, también nos podríamos preguntar cómo se daría el acceso o quiénes serían las personas que pueden acceder a estos servicios de salud, ¿no? Pero hay una idea de salud que no es la que nosotros tenemos clásicamente, en un sentido clásico, donde para una concepción biopolítica moderna, una de las grandes funciones que tenían los gobiernos o el Estado era esto de impulsar la salud pública, porque, ya sea en un concepto utilitarista, los pueblos sanos, bien educados, los pueblos fuertes, son más industriosos, son más competitivos, son más fuertes, son más guerreros, es decir, o progresan más. Es decir, de acuerdo a la perspectiva que ustedes quieran ver, ¿no? Entonces, precisamente, toda la concepción de cómo surge la salud pública con el Estado moderno apunta a eso. Ahora, el concepto de salud es un concepto que se comprende dentro de lo que es este paradigma del decrecimiento, donde precisamente se instala esta idea de que las personas que habitamos en el planeta somos una carga para el medio ambiente. Esto va a venir de la mano de otra idea muy fuertemente difundida por estos organismos, que es la concepción de una suerte de nueva deidad, esta idea de madre naturaleza o de Gaia, es una suerte de deidad natural a los cuales estos científicos interpretan y a la cual debe someterse el hombre y la actividad del hombre. Por eso habrán ustedes estado escuchando en estos últimos meses cómo se le ha estado dando mucha prensa al tema del famoso cambio climático, es decir, la concepción antropogénica, que es generado por el hombre, por la actividad del hombre, que el hombre contamina, que el hombre
cambia el clima, que emite demasiado dióxido de carbono, que tiene demasiados hijos y que está dañando al ambiente. Y detrás de esto hay todo un cambio de concepción, que viene en la misma línea con lo que hablábamos antes, de este cambio de un antropocentrismo moderno hacia un mundo gaiocéntrico. Es decir, instalar en el centro del cosmos esta deidad natural a la cual hay que someterse a sus dictados, ¿no? Entonces, una vida que entra en desequilibrio con este medio natural debe, en cierta forma, suprimirse. Y acá volvemos a citar a esta mujer, Christine Lagarde, del Fondo Monetario, donde dice, bueno, una persona de determinada edad ya empieza a ser un costo, no solo económico, sino un costo ambiental. Esta idea donde se plantea la idea de que la eutanasia de aquellos que no son más útiles para el sistema es algo que debería aceptarse. Es un tabú que debe discutirse, naturalizarse y legalizarse, como acaba de hacer España, como hace poco también acaba de hacer Holanda, ¿no? Entonces se insta a las personas a que una vez finalizado, entre comillas, su vida útil, dejen de ser un pasivo ecológico, por ejemplo. O esta cuestión que es totalmente descabellada de que ingerir carne afecta a la salud, cuando todos sabemos que las dietas proteicas son la clave del gran salto tecnofisiológico, el gran salto del capital fisiológico de los pueblos más desarrollados, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, se debió a una mejora en la nutrición, una mayor ingesta, no solo de vitaminas, sino también de proteína animal. Eso es lo que fue el gran impulso que aumentó la resistencia inmunológica a enfermedades infecciosas, extendió la esperanza de vida, redujo la mortalidad infantil, aumentó la estatura. Es decir, todo este proceso, ese círculo virtuoso de una mejora del sistema inmunológico a partir de una dieta rica en nutrientes y proteica es precisamente una de las claves a las cuales se está apuntando. Por eso venimos viendo un sistemático ataque a la producción e ingesta de carne vacuna. Esto es un plan a nivel global donde hay fuertes intereses geopolíticos detrás de esto. Precisamente, ven ustedes, es todo lo opuesto a lo que hace China. China lo que viene haciendo en unas décadas es aumentar su ingesta de proteína animal. China acaba de votar una ley en la cual las familias pueden tener más de 3 hijos. ¿Sí? Antes podían hasta 2 hijos, una ley que se aprobó en el 2014. Ahora pueden tener hasta 3. Es decir, ¿qué es lo que entienden los chinos que se han convertido en una superpotencia? Que para ser una superpotencia se necesita capital poblacional en cantidad y en calidad. Es decir, están potenciando el crecimiento de su población y una mejora fisiológica de su población. No todavía para los 1.500 millones que son, pero sí para gran parte de los nuevos sectores que se incorporan a la clase media. Entonces pongan ustedes en contraste las distintas políticas, unos potenciando precisamente esos factores, no haciendo caso a este tipo de propaganda distorsiva, y otros incorporando como parte de su maná cotidiano toda esta propaganda deconstructivista. Después esta otra cuestión respecto a lo demográfico que es muy importante, el hecho de los desplazados, los 1.000 millones, fíjense que tiene hasta el número aproximado, ¿no? 1.000 millones de personas van a desplazarse por el cambio climático. ¿Eso qué significa? Significa que habría que abrir las fronteras. Imagínense en un país con una bajísima densidad poblacional como la Argentina, lo que implicaría un flujo de millones y millones de personas desplazados, refugiados, cuando la Argentina ya tiene más de un 50% de su población bajo la línea de la pobreza. Es decir, Argentina todavía no es capaz de integrar digamos, a casi 20, 25 millones de compatriotas, es una gran deuda pendiente, que implicaría en un país semivacío
la apertura de estos refugiados, ¿qué pasaría con la comunidad política? Ese input, esa inyección de millones de personas, ¿qué generarían las instituciones, en los sistemas y demás, ¿no? Después, bueno, esto es parte, esto de lo que implica el cambio de la matriz energética, de castigar el uso de los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo. Esto ya viene desde la época del peak oil de Hoover del año 56, la crisis del petróleo del año 73, se va a acabar el petróleo año 2008, cuando el barril había superado los $140. Es decir, siempre se vuelve a anunciar de que viene el fin de la era del petróleo. Va a terminar el petróleo, el mundo tal como lo conocemos. Acá ya directamente se plantea de que la idea es reemplazar los combustibles fósiles. Cuando hasta ahora lo que sabemos es que toda la matriz industrial de crecimiento, todas las potencias del siglo XX lo han logrado gracias a lo que es la matriz hidrocarburífera. Entonces, ¿quiénes aplicarían esta matriz de la deconstrucción? ¿Quiénes reemplazarían una energía eficiente, industrial y fundamental para el transporte por una energía que tendría otro nivel de uso, digamos, todas estas energías renovables que no son eficientes para un sistema industrial en escala, ¿no? Bueno, esto lo paso porque suena muy tópico, esto de que no vas a tener nada, vas a ser feliz, un dron te va a llevar las cosas de tu casa, pero podés ir a Marte, la verdad que ya roza con hasta la tomada de pelo, ¿no? Lo que me llama la atención es esto mismo, de que los valores occidentales serán puestos a prueba, ¿sí? Y que lo que sustenta las democracias debe ser considerado. Es decir, esto llama mucho la atención, porque supuestamente nosotros venimos con la idea de que la democracia es el sistema de gobierno, no en el sentido aristotélico, porque en el sentido aristotélico la democracia es una de las formas degeneradas de gobierno, donde es la tiranía de la mayoría. Pero digamos, acá se está hablando en un sentido positivo, en el sentido de participación. Cuando estamos hablando de comunidad política entre libres e iguales, estamos hablando de una verdadera democracia, ¿no? Ahora, ¿qué implicaría para la libertad, para la igualdad, que se modifiquen estos valores? ¿Sí? Es decir, ¿qué tipo de sistema de gobierno existiría si se priva de la libertad, se priva de la igualdad, ¿no? Quizás una de las principales claves haya sido estos últimos meses de encierro, donde nosotros, o los que podíamos por lo menos consumir, acceder a distintos bienes, nos veíamos privados de circular, nos veíamos privados de expresarnos libremente, nos veíamos privados de reunirnos o de encontrarnos, ¿sí? Es decir, quizás ese sea uno de los valores entendidos como la democracia que debería reverse. Una comunidad política que deja de ser comunidad porque no se puede dar el justo diálogo entre los ciudadanos para poder conversar y entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto. Y un paradigma ya no de comunidad, decía, sino totalmente fragmentado, totalmente atomizado. La idea de un rebaño o la que debe obedecer, o la idea de un gran hormiguero, donde cada uno cumple una función útil y cuando deja de cumplir una función útil, puede ser descartado. Esos son algunos de los grandes interrogantes que deja este video, más allá de la música y la cuestión, y siempre este discurso propagandístico de
por un mundo mejor, o para mejorar lo que ya está dado, ¿sí? Es decir, esta idea se puede rastrear, decíamos, en todos los discursos de este organismo. Y en lo que hace al libro de Klaus Schwab, El Gran Reseteo, que se publicó el año pasado, precisamente decíamos, vuelven a aparecer de forma muy velada, de forma muy sutil, gran parte de estas iniciativas, donde, fíjense ustedes, ¿qué implica el Gran Reseteo? Bueno, el Gran Reseteo se trata de hacer del mundo un mundo menos dividido, menos contaminante, menos destructivo, más inclusivo, más equitativo y más justo, el que dejamos en la era pre-pandemia, ¿sí? Es decir, suena a un listado de virtudes, un mundo deseable para todos, y se aplica este concepto de nuestra casa global, esta idea de una suerte de mundo donde el todo parece ser más que las partes, y donde no interesan las partes, interesan los individuos. Hay un todo, que es ese mundo global, que necesita ser reordenado, restablecido, rearmado, donde precisamente las claves son estas de mayor inclusión, más equidad y mayor respeto de la madre naturaleza. Es decir, bueno, esto, como ustedes verán, parte como este mantra, como dicen, que se va repitiendo, que hemos, en parte, que los medios masivos de comunicación contribuyen a naturalizar con un discurso permanente, y donde uno de los grandes dramas, yo creo, y por eso digo, celebro la invitación de nuestro amigo Hugo Melgarejo, de poder hablar de estos temas, porque en general, en el ámbito académico, estos temas, si no es propuesto por algunos colegas, no se trata, y si se trata es desde una perspectiva pasiva, incorporando el material, o sea, el conocimiento producido por estos grandes organismos como si fuese la verdad revelada, es decir, como un nuevo evangelio, ¿no? Entonces, muchos colegas, muchos investigadores se ufanan en descargar estos reportes, estos textos, la voz de estos últimos especialistas, de esta casta sacerdotal, y crean cátedras, programas de investigación, y financian proyectos, y van cediendo lugar a lo que debería ser una producción original de conocimientos, que es la función clave de la universidad, por convertirse en reproductores pasivos de estos contenidos, que tienen una fuerte carga ideológica, como habrán visto ustedes. Es decir, yo estoy haciendo acá una muy apretada síntesis, pero digamos, si nosotros empezamos a desbrozar lo que significan estos discursos y lo asociamos con los otros reportes, con otros discursos de estos mismos organismos, la propuesta esta del Gran Reset implica un mundo completamente diferente al cual nosotros conocemos, donde quizás uno de los prototipos a seguir sea el de China, en el sentido del orden del Partido Comunista Chino, es decir, una forma de gobierno donde nadie es dueño de nada, tienen acceso a ciertos bienes, tienen acceso a cierto trabajo productivo, pero no tienen libertad de expresión, no tienen, digamos, libertad de movilidad, son permanentemente controlados por un sistema de televigilancia ubicuo total, no tienen la posibilidad de acceso a redes o a otras cosas, otros tipos de iniciativas autónomas, sino que es un Estado total, despótico, como si fuese un gran panal. Es decir, la persona no es tomada, no es considerado, según nuestra tradición humanista grecolatina, como una persona libre, sino que es tomado como una suerte de un
un pequeño átomo de un gran rebaño, de un gran, como un insecto de un gran panal, ¿sí? De un gran hormiguero, ¿no? Entonces, eso puede ser un prototipo donde existe una élite, una plutocracia, como una suerte de oligarquía global, que son aquellos que manejan la estructura de todos estos circuitos. Pero bueno, he sido lo más sintético posible y quedo abierto a preguntas. Esto, por supuesto, como les decía, reitero lo que mencionaba al principio de esta charla informal, quizás distintos aspectos deberían ser abordados por distintos especialistas en el ámbito de la economía, de la biología, en el ámbito de lo que es la medicina, porque es un orden total, un reordenamiento total de todos los aspectos de la vida. Entonces, esto es clave. Entonces, lo que implica, lo que creo que como idea final, antes de pasar a las preguntas, podemos asociar este Great Reset es con el paradigma del decrecimiento, que ya había formulado el Club de Roma 50 años atrás, donde lo que definitivamente se está buscando hacer ahora es aplicar esa división internacional del trabajo que había ideado la Trilateral Commission en el año 73, donde un grupo de potencias se reservan la capacidad industrial, la capacidad de desarrollo tecnológico, la capacidad de desarrollo científico, y un mundo el cual tiene la única función de proveer materias primas en bruto, donde hay que reducir la población porque precisamente son un pasivo ecológico, ¿no? Entonces, ese gran reordenamiento que parte de esta idea de desarticular la comunidad política, precisamente se presenta como un proyecto con bellas palabras, pero puramente despótico. Puramente despótico. Digo, bueno, muchas gracias por la atención y en todo caso, Hugo, quedo a disposición si hay algún tipo de pregunta. Bueno, como no, ahí Osvaldo, yo formulé una pregunta ahí. Osvaldo, si la querés leer para seguir la norma que tenemos, que la pregunta la formulamos por escrito. Sí, perfecto, estoy desmuteado. Sí, la pregunta es, ¿no parece contradictorio que hace 50 años insistían con el consumismo aún innecesario, con el primer planteo del video donde dicen que se puede ser feliz sin tener nada? ¿Contradictorio respecto a qué? ¿El consumismo respecto a qué? Me gustaría que la plantee Hugo. Yo estoy A no tener esencialmente nada. O sea, parece como alientan el no consumismo. No, al revés. Lo que se está alentando es a la no propiedad. Lo que se viene castigando es la propiedad privada en el país. Y sí el consumismo. Porque precisamente desde lo que es la matriz postfordista, lo que es todo el sistema de acumulación flexible a partir de los años 70, se cambia, digamos, el paradigma de consumo hacia bienes intangibles, servicios, todo lo que es la obsolescencia programada. Entonces uno está, digamos, permanentemente buscando reactualizar todos estos bienes porque también se vuelven obsoletos, y más toda la revolución informática, todo el consumo de entretenimiento. Entonces, la vida productiva del hombre cada vez se le hace más difícil ahorrar para necesidades básicas, o como puede ser algo fundamental como la vivienda propia, pero sí cada vez estimular más el consumo de bienes perecederos, intangibles, superfluos, es decir, como un entretenimiento superfluo. Yo creo que es hasta complementario precisamente, ese consumismo, ese materialismo. Y todas las jóvenes generaciones están muy imbuidos de todo ese espíritu hiperconsumista. De hecho, si uno hace una encuesta, hay encuestas hechas en población entre 15 años, 25 años, ¿cuáles son las mayores aspiraciones? Y bueno, creo que 1 en 10 dice tener mi vivienda propia. El resto quiere o viajar, o comprarse una moto, o el último celular, o tener acceso, es decir, a todos bienes de consumo perecedero, todos bienes superfluos.
Es decir, lo que ha habido es una degradación de las expectativas de la ciudadanía. Hubo toda una deseducación en paralelo a lo que implicaba un ideal aspiracional, al mismo tiempo que muchas de las... A ver, y esto acá quiero hacer una aclaración importante, para que no digan que, a ver, este es un conspiracionista, este vio una élite oscura y la mano... No, a ver, los problemas empiezan por casa. Si nuestra comunidad política está dañada es porque nosotros hicimos todos los intentos en las últimas décadas para vulnerar nuestra comunidad política, ¿no? Entonces, que esto sea un proyecto y que estos proyectos hayan tenido incidencia y que ha habido políticas de endeudamiento, de desindustrialización, y etcétera, y que se busquen legalizar políticas de control de la población, sí. Y se pueden identificar los actores, el financiamiento, se puede hacer eso. Ahora, en el plano local, nosotros somos tan responsables por haber permitido eso. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tipo de ciudadanía, el tipo de ciudadano que hace a nuestras sociedades, el tipo de representante que elegimos, independientemente del partido. Acá no estamos hablando de un partido político. Es decir, tiene que ver con también asumir nuestra propia responsabilidad como sociedad en todos estos procesos. A los chinos no les pasa este mismo proceso. A los brasileños no les está pasando este mismo proceso. En Rusia no le está pasando este mismo proceso. Entonces ahí hay que asumir también la responsabilidad como sociedad al respecto. Profesor Borrell, paralelamente a lo que plantea Hugo, mientras veía el video, pensaba, las utopías del siglo XIX, me refiero a Karl Marx y Friedrich Engels, también planteaban algo, no similar, pero en cuanto a futurología, quiero decir, ¿no? O por lo menos una idea que de hecho nunca se plasmó, porque me refiero al comunismo, ¿no? También fue una visión que políticamente tomó otras formas. Puede haber un paralelismo en cuanto a querer ver el futuro o querer cambiar el futuro. Sí, totalmente. Sí, no, la pregunta es excelente, porque lo que hay que desmitificar primero que Marx y Engels eran teóricos, cientistas o filósofos. Como decía muy bien el politólogo Eric Voegelin, Marx era un gnóstico comunista. Es decir, su idea de cambiar el orden natural, de subvertirlo totalmente para instaurar la utopía del comunismo, parte totalmente de un odio y un rechazo total al mundo dado. Es decir, no es mejorar lo que esté mal, sino que es directamente destruir lo existente para construir un mundo nuevo. Esa es la idea del marxismo. Ahora, cuando lo dejemos de ver como un referente, y las universidades lo dejen de ver como un referente de la filosofía, de la ciencia social y demás, bueno, y lo ponemos en su justo lugar. Ahora, hay un paralelismo, ¿sí? Hay un paralelismo. Quizás la gran diferencia es el lugar de poder desde donde se está hablando, que estamos llegando al acceso a la élite de la élite del poder. Los primeros escritos el Manifiesto Comunista fue financiado por la Casa Rothschild, que se publica en 1848. La misma banca Rothschild integra también el Foro Económico de Davos. Por eso, ya directamente, el nuevo manifiesto es The Great Reset de Klaus Schwab. Quizás Klaus Schwab sea el Marx del futuro dentro de 100 años. Es decir, como esta suerte de profeta que está bregando con guantes blancos para cambiar el mundo, ¿no? En ese sentido, hay paralelos y hay actores que se repiten casualmente. Ahora, por supuesto que no estamos condenados a esto. Es decir, todo el discurso determinista, apocalíptico, profético de esta élite de bárbaros, por supuesto que no queda sujeta a lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Y lo que las personas hagamos también de nuestra comunidad. Es decir, no está determinado. Precisamente el sentido de libertad implica que somos protagonistas y actores de lo que queramos que sea en el futuro. Puede ser una lucha David contra Goliat, pero no estamos destinados, no estamos despredestinados, como ordena la doctrina calvinista
de predestinación a estar condenados. Todo lo contrario. Entonces, así como la utopía, la falacia de la utopía de un mundo nuevo del marxismo-leninismo terminó en el horror de la Unión Soviética, de los asesinatos de millones de rusos, millones de ucranianos, millones de chinos, millones de indochinos. Es decir, quizás esta nueva utopía se materialice en matanzas, también en genocidios, pero no quiere decir que triunfen, no quiere decir que la historia termine con un triunfo de ellos. Pero desgraciadamente veo algunos puntos en común. Lo otro puede haber sido un ejercicio teórico de dos teóricos que nunca salieron de una biblioteca, y esto pareciera ser casi una política de los poderosos, ¿no? Como diría Perón, de una sinarquía. Bueno, sí, hay políticas al respecto. Es decir, si nosotros vemos, lo primero que creo que es que hay que poner un ojo crítico sobre todos estos organismos que están dictando verticalmente y violando nuestra soberanía sobre cómo deberíamos gestionar los asuntos políticos. Entonces, si los asesores de gobierno, por ejemplo, se dejan guiar por un cerrado grupo de Big Pharma, de mega farmacéuticas, y de un organismo corrupto como la Organización Mundial de la Salud, financiado en parte por el Partido Comunista Chino y en parte por la Fundación Bill y Melinda Gates, entonces sí, estamos entendiendo que están digitando políticas, pero precisamente esa es la forma en que se está violando la idea de comunidad política como una configuración de ciudadanos libres e iguales, porque nos están quitando el derecho a la libre elección. Entonces estamos viendo que están operando con toda la campaña publicitaria permanente de estos grandes medios concentrados que pueden tener periodistas locales, pueden tener sede local, pero el capital accionario son estos grandes fondos como BlackRock, Vanguard Group. Es decir, hay políticas que bajan verticalmente, ¿no? Entonces sí, por supuesto, coincido, Osvaldo, de que buscan digitar políticas. No estoy hablando de un bon vivant que está en Suiza y que se dedicó a escribir poesía, o de un club de amigos que quieren salvar el árbol. Estamos hablando de la élite de poder. Por eso decía, los que tienen las riendas del poder estructural, que manejan la emisión de moneda, las emisiones de deuda, ponen el precio de las commodities. Es decir, estamos hablando de una élite de poder, de un poder estructural. Sí, sí, tal cual. Otra duda que me surge, que tal vez surge de la utopía o de algo, no es una utopía, a lo mejor es una política dirigida desde arriba. Los occidentales creemos mucho, independientemente de nuestra ideología, en la creación de la riqueza, que la creación de la riqueza es el trabajo del hombre. Si desaparecen los trabajos, o por lo menos algunos de los trabajos tradicionales, no es un pecado, se fue transformando, evidentemente, pero daría la sensación que ¿dónde quedaría para esta gente la creación de la riqueza? ¿Qué? ¿De impuestos? ¿Dónde sale si realmente nadie trabaja? Muy buena pregunta. Es que precisamente todos ustedes lo saben muy bien. Para ellos una de las principales fuentes de generación de dinero es la usura. Dinero que se crea de la nada. Entonces es una forma de generación de dinero. O controlar, sí, ya materialmente, lo que es el precio de las commodities, los acuerdos comerciales entre grandes actores. A ellos no les interesa el trabajo, porque no les interesa precisamente el ser humano. Hay una idea fuertemente, hay una cosificación del hombre, y para poder plantear precisamente este descarte del ser humano, con todo lo que él implica, el armado de los lazos de solidaridad, de amor, de familia, de trabajo, la labor, la justa labor. Es decir, primero tengo que tener una concepción totalmente negativa y pesimista de lo que es el ser humano.
Entonces, para tratarlo como cosa, primero tengo que fundamentarlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, a ellos no les interesa el trabajo, por supuesto no les interesa el trabajo, no es una preocupación de ellos la generación de empleo, no es una preocupación de ellos la generación de empleo. Y estamos en un país donde precisamente hace décadas venimos sin generar empleo genuino, ¿no? Entonces, eso es un tema clave, ¿eh? Pero, digamos, la cuarta revolución industrial o tecnológica que ellos están proponiendo es una donde se prescinde de la mano del hombre. Es donde la máquina, es donde el dron te va a traer a tu casa lo que vos alquilaste. No, ni siquiera se está hablando en el sentido de la autoproducción, de lo artesanal, de un volver, por ejemplo, a lo que puede ser producción artesanal preindustrial. Es decir, va a estar todo ya preelaborado. Ese es el concepto. No hay un concepto de ambiente de religar con el trabajo artesanal, de volver a la comunidad de origen, en ningún momento. Entonces, eso está completamente visto desde ese punto de vista. Es un dependiente la persona que consume pasivamente un bien de consumo. Ni siquiera vas a necesitar del otro para un trasplante de órgano, te lo va a hacer una máquina. Está resuelto el problema de la solidaridad desde la tecnología. Es el paradigma tecnológico. Es Prometeo. Es el poder mágico de Prometeo desencadenado, que trae la antorcha de los dioses y la acerca a los mortales. Hay un concepto mágico de la tecnología. Por eso yo les decía que es fuertemente gnóstico y hermético todo el discurso. La tecnología, la técnica, es la alquimia que va a solucionar todos los dilemas del mundo y vas a ser feliz. Ese es el mensaje. Perdón, profesor. Sí. No quiero interrumpir. Dígame, Osvaldo, por favor. No, la imagen suya con el hormiguero me hizo pensar, creo que a todos nos hizo pensar, en que las hormigas son como un recurso para el sistema hormiguero. Pero hay un trabajo ahí. Tal vez a la abeja, la hormiga reina no le importe mucho que muera una o no, pero seguramente sí le debe importar que si no tiene hormigas, no hay hormiguero. No sé si está claro. Y eso es un concepto que encaja casi en cualquiera ideología política, ¿no? Desde extrema derecha a extrema izquierda. El hombre con sus manos, con lo que sea, o su intelecto, o con lo que fuere, o con su creación científica, para nosotros es un ser humano primero que genera cosas, pero aún para los más materialistas, así, por así llamarlo, o a este video, la hormiga es importante. El tema es... Y no le veo un paralelo a estas teorías, porque si nadie fabrica... Usted dice, ¿cómo se llama? El intercambio comercial, todo ese tipo de cosas. Pero eso también, ahorrar dinero significa aporte de las hormigas, por así decirlo. En este caso, hormigas que ponen dólares. El tema es cuál es el tamaño del hormiguero que usted quiere. ¿Sí? Porque la concepción es que el hormiguero creció demasiado y hay que disminuirlo. Yo siempre cito la frase de Sir James Lovelock, que es uno de los referentes científicos de estos organismos, que es el autor, es un científico que también trabajó en la NASA, es el autor de la hipótesis Gaia, es decir, el que le ha dado en los años 70 creación a esta suerte de mito científico, que dice que para reequilibrar, de vuelta esta cuestión del equilibrio, está mal el equilibrio entre la población y el ambiente, es una idea fuertemente malthusiana, ¿no? El ideal poblacional es 500 millones de personas, máximo no más de 1.000 millones de personas en el planeta. Es el mismo discurso de Lagarde, es el mismo discurso de Klaus Schwab, es el mismo discurso de Bill Gates. Entonces, si somos 7.500 millones, la pregunta obvia es, bueno, señores, ¿qué pretenden hacer ustedes o qué quieren que pase con los otros 6.500 millones? ¿Sí? Es decir,
Para ellos el hormiguero creció demasiado, es demasiado caótico y se puede prescindir de gran parte de muchas de esas hormigas porque igual se puede generar riqueza. Es un reordenamiento, es un reordenamiento. Es un mundo donde se descarta esa utopía que para nosotros sería una distopía total, una distopía total, pero para ellos es una utopía. Es reordenar para volver a establecer un equilibrio. Implica precisamente descartar una gran cantidad de personas que no interesa el nivel de consumo de trabajo que tienen porque no incide en gran escala. ¿Sí? No incide. Entonces, con un hormiguero más rico y más reducido pueden seguir existiendo. Bueno, lamentablemente nuestros últimos gobiernos están ayudando bastante a eliminar a los que somos más grandes. Sí, es una opinión sí. Personal. Probablemente sí. Me refiero a muchos otros gobiernos, no solo ellos. Sí, no, nadie está personalizando, o sea, pero sí puede ser una política, sí, identificable. Es decir, el descarte. ¿Puedo introducir algo relacionado con esto? Yo pensaba cuando Osvaldo introdujo la comparación con el sistema marxista, ¿cómo surge la creación? Acá surge la creación de grupos poderosos donde el poder lo tienen desde la economía y desde ahí puede ser que haya surgido esta idea, esta hipótesis. En el caso marxista me parece que no era lo mismo, era posiblemente al revés. Trataban de solucionar algo que ellos veían mal dentro de una política de gobierno o de una forma ideológica y de forma tal que todas esas masacres eran porque la gente en general no adhería a esa idea y a lo mejor para introducirlos acudían a la barbarie, ¿no? A la fuerza. En este caso es un grupo que, inclusive con esto último que estaban conversando, que son muchos. Bueno, a lo mejor eso ya es una élite que está deformada, tiene tanto poder que no quiere compartirlo con tanta gente, ya se escapa de la mano. Hay grupos independientes que pueden surgir y que a lo mejor en algún momento pueden hacerle sombra, como eso que surgía para Estados Unidos. Ya Estados Unidos no va a ser el único, sino que hay un grupo, un conjunto de gente que va a tener el poder ya más distribuido. Esa es una primera idea. Y otra cosa que me había quedado era de la idea de la no propiedad. Eso nosotros acá, en nuestro país, se está viendo, pero en realidad es casi mundial, que los jóvenes no tienen ambición de propiedad. Puede ser porque está surgido un poco por la globalización. Nosotros cuando éramos jóvenes viajar era muy difícil. Ahora todo el mundo viaja, ya no hace falta verlo por televisión. Cada uno tiene sus posibilidades de hacer un viaje porque se hizo más accesible. Entonces, en ese caso hay motivos, lo veo personalmente en algunos de mis familiares, que no le interesa la propiedad porque la estadía en un lugar es una cosa que puede cambiar, que si por funciones de trabajo o lo que sea tienen que ir a vivir a otro lado, van. Entonces no quieren apoderarse de un bien que les puede ser perjudicial después cuando quieran hacer ese tipo de movimiento. Entonces está acá en la Argentina particularmente, a lo mejor por las sucesivas crisis, motivan un poco más esa situación que los jóvenes en determinada calidad de conocimientos quieran emigrar. En otros lados también lo hacen para afianzarse más, para conocer más, para tener más ideas, digamos, creativas, y bueno, se desarrollan en ese sentido. Sí, pero una política,
pero es una política, sí, que es cierto, de Occidente. Desconozco cómo es en otras regiones, no podría decir que es global. Pero sí que es una política que se implementó en Europa, que se buscó implementar en los Estados Unidos y, por supuesto, en nuestro país, ¿sí? Es decir, esto está establecido, está escrito, el de incentivar la vivienda propia, ¿no? Es decir, el que se haga muy caro para las jóvenes generaciones tener la vivienda propia. Esto es parte de un proyecto que es para otro tipo de charla. Pero esto sí se estableció en el contexto del Club de Roma como parte de los digamos, incentivos negativos a lo que era la fecundidad. Es decir, esto ya lo planteaba Malthus, el reverendo anglicano Thomas Malthus, 2 siglos atrás, que una forma de poder limitar la natalidad es aumentando la percepción de los costes y la pobreza para las jóvenes parejas. Entonces, precisamente, percibir que recién uno va a poder mantener una familia de determinada edad es uno de los factores que se ha implementado como una política también para... Y bueno, y lo están viviendo en Europa con una natalidad que está por debajo del nivel de reposición, ¿sí? Es decir, no hay ningún país de Europa que esté por arriba del 2.1 hijos por mujer. Todos están por 1,7, 1,5. En Argentina también, en Argentina en el último lustro hemos caído por debajo del nivel de reposición, porque se han buscado políticas precisamente de entretenimiento y de reemplazo de lo que es la renovación poblacional. Pero sí, desconozco cómo es en otras geografías, pero no es casual eso. Hay políticas deliberadas al respecto, sobre quiénes pueden o no, lo que cuesta establecerse en ese sentido. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, muy interesante. Hay. Perdón. Bueno, hay varias, perdón. ¿Acaso me entusiasmé? Bueno, acá la pregunta es la siguiente. Tener hijos también es negado por parte de esta ideología. Necesitan personas que no tengan lealtades a nadie, ni a la clase social, ni a la nación, ni a la religión. Continúa. Bueno, dejo esta para que usted me conteste. No, coincido totalmente. Es la idea del ciudadano global, desarraigado de todo. La idea del globalismo cosmopolita. El globalismo cosmopolita pone eso, una persona desarraigada, sin patria, sin religión, sin referencias. Una persona totalmente que no puede formar no es parte de ninguna comunidad política, porque se la busca desenraizar. Entonces, por supuesto que es así. Pero no es, pero por eso vuelvo a lo mismo, no es la conducta de todos los países que están emergiendo como potencias. Es decir, todas las políticas de las últimas décadas en Rusia, la política que se viene haciendo en China, las políticas que se vienen haciendo en otros países emergentes, es precisamente a fomentar esto. O sea, China, ¿qué viene haciendo? Jóvenes, los manda, les financia los estudios en universidades de la angloesfera o de Europa. Y no se quedan después viendo a ver si son lavacopas en Europa. Vuelven a su país porque se van a reinsertar en procesos de producción de tecnología y de ciencia. Es decir, viajan, se forman con un fin instrumental y después vuelven a su comunidad, a su sociedad, a cumplir una función útil. No dicen, soy ingeniero, investigué el CONICET, listo, ahora me voy a lavar platos a un bar a Barcelona, que quiero conocer el mundo. Esa pérdida de rumbo total no es el caso. Los chicos, los jóvenes de los millonarios árabes, de los Emiratos, de Arabia Saudita, también van, estudian en Londres, vuelven, es decir, o viven un tiempo, vuelven a su país, son parte de... O sea, hay otras políticas al respecto, donde se aprovechan esas nuevas facilidades, como decía muy bien Juan Carlos Causerano en su momento, las nuevas facilidades de hoy en día para poder viajar, para capitalizarlo para su propia sociedad. Y no esto de vamos todos así de turismo
globalista, me parece. Bueno, surgieron más preguntas, pero hay una cosa que me quedó... cuando usted habló de las cualidades inmanentes o las condiciones inmanentes, ¿no? Daría sensación de que en el ser humano está inmanente el concepto de tener su cueva, su hábitat. Hay un libro de Harari, de Animales ante Dioses, que él sostiene que el capitalismo, entre comillas, nace con cuando el hombre deja de ser nómade para convertirse en sedentario. Es un principio de capitalismo. Quiero tener algo, quiero tener mi plantación, etcétera, etcétera. Miles de años atrás. Y eso se me ocurre que es inmanente, no sé si está en la condición humana, no sé, no. Bueno, Harari es uno de los referentes, precisamente el mismo Job lo cita en el Gran Receto a Harari como un gran intelectual. No coincido yo con que el capitalismo sea la revolución neolítica. Yo creo que el capitalismo tiene ciertas particularidades que en todo caso se dan en ciertas sociedades, en tiempos más recientes, y no todo es capitalismo. Es decir, la necesidad de tener el propio refugio, el propio techo, el propio abrigo y de acaparar es humano y es universal en todo caso, no es propio del capitalismo. Y quizás el error sea asociar todo esto con el capitalismo. La revolución neolítica no es capitalismo bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto es capitalismo, porque el capitalismo es una forma jurídico, económico, política que surge en determinado contexto europeo en la modernidad. Y hay que volver a eso, a leer Max Weber para entender, o Werner Sombart para entender por qué el capitalismo se da en Holanda o por qué se da en Inglaterra. ¿Y qué implica eso? Porque no todo es capitalismo. Los grandes comerciantes que iban por la ruta de la seda en el siglo XIII, desde el imperio el Gran Khan hasta Europa del Este, hacían comercio y eso no era capitalismo. Es decir, el capitalismo es otra cosa. También es confundir, por ejemplo, que el actual régimen chino, porque tiene una economía hacia el exterior comercial con corporaciones, es capitalista, cuando en China no existe la propiedad privada y está gobernado por un partido comunista. No se le puede poner el rótulo de capitalismo a todo. Pero sí coincido que la necesidad estas de vivienda, de abrigo, de alimentarse, de relacionarse, son inherentes al ser humano todo el tiempo. Ahora, cuando me refería a lo inmanente, tiene que ver con una ausencia del sentido de lo trascendente. Precisamente todos estos discursos de estos referentes, de estos pseudo profetas, de estos científicos del milenio, de estos apocalípticos encumbrados, precisamente no están planteando la idea de una trascendencia, de traer los principios de lo ético, lo estético y la verdad y lo justo al mundo. No, están planteando una idea de un nuevo orden en base a principios totalmente egoístas. Se están entronizando a Mamón, están entronizando el dinero, están entronizando la reducción y la cosificación de las personas, la quita de las libertades, la quita de la igualdad. Están borrando la esencia del ser humano, están borrando toda nuestra tradición humanista greco-latina y todos los principios, si se quiere, para los que son de formación cristiana, toda la esencia del hombre creada imagen y semejanza de Dios. Yo te descarto porque sos menos que un insecto. Eso es negar todo principio religioso y metafísico. Ahí estamos hablando de inmanencia. Para poder aplicar este plan de subversión luciferina del mundo del orden natural, y permítanme la expresión, porque estamos hablando ya de cuestiones de carácter metafísico, que no soy un especialista, pero hay que entenderlo en estos términos. Yo tengo que hablar de cuestiones inmanentes, de que no vas a tener nada, pero vas a ser feliz, ¿sí? una felicidad light, una felicidad, un conformismo estúpido, un entretenimiento vacío, vacuo, superficial, hedonista, puro hedonismo. Eso es lo único que pueden proponer. Vas a ir a Marte. No puedo ir
5 kilómetros de mi propia ciudad sin que me pare un policía, porque me digo, ¿a dónde está el permiso de circulación? Y yo le tengo que decir artículo 14 de la Constitución y me están diciendo que puedo ir a Marte. Me están tomando el pelo. ¿Quién va a poder ir a Marte? ¿A qué? ¿A hacer qué? ¿Sí? Es decir, son estas grandes construcciones utópicas donde ya raya la literatura de ficción. Estamos ordenando el mundo para que en el futuro tus hijos y tus nietos vayan a Marte. ¿Algunos de ustedes quieren que sus hijos y nietos vayan a Marte realmente? ¿O hay otras cuestiones más importantes, me parece? Me quiero poder sentar con mi viejo a tomar un café en un bar, sin que me digan, ¿y el permiso? ¿Pero qué permiso? ¿Sí? Entonces, hay que recuperar lo humano, me parece. La clave es recuperar lo humano que nos están robando, con el miedo y con todas estas promesas, con todas estas elucubraciones. No sé si Hugo hay alguna otra pregunta o ya vamos Sí, hay. circulando. ¿Sí? Justamente la pregunta de Hugo la partimos en dos, porque daba para eso. Continuaba, dice, en el mundo que nos plantearon, es el mundo que nos plantearon a fines de los 60. Por eso es muy buena la referencia al antecedente de la trilateral. Sí, tal cual, totalmente. Esto no es, a ver, muchos se lo desayunaron el año pasado. Uy, mirá el foro de Davos, Klaus Schwab, el gran reseteo, y todos están hablando del gran reseteo, gran reseteo. A ver, lo venimos estudiando. Argentina fue un referente. Argentina fue en el año cuando el Club de Roma emite su documento Los límites del crecimiento. La Fundación Bariloche, la original Fundación Bariloche ligada al Centro Atómico de Argentina, publica un documento que lo tienen que publicar en Canadá, ¿sí? En el año 76, que dicen no hay límites para el crecimiento. Desde Argentina, un grupo de científicos, físicos, biólogos, le contesta al MIT de Massachusetts y le dicen no hay límites para el crecimiento. Y lo tienen que publicar en Canadá porque en Argentina se desguaza la Fundación Bariloche, que era un referente en producción de ciencia y tecnología. Es decir, esto viene de larga data. Viene de larga data. Entonces, por supuesto, los que venimos estudiando lo que implica la geopolítica del decrecimiento, podemos hacer esta genealogía. Pero bueno, ese es un poco el objetivo de esta charla, encontrar que estas cosas no son de la noche a la mañana, son cuestiones de largo plazo. Precisamente estas grandes potencias, estas élites, tienen capacidad estratégica de planificar a largo plazo. Por eso hablan del 2030, del 2050. Quieren diseñar el mundo a futuro, esas son sus metas. Piensan en el muy largo plazo. En Argentina, pensar de acá a un mes es una eternidad. Imagínense, a ver, señores, a ver, de los distintos partidos, vamos a sentarnos, señores empresarios, vamos a planificar el país de acá al 2030. Hay una carcajada generalizada. Bueno, precisamente estos grupos tienen la capacidad, después que los acontecimientos y las circunstancias tengan que hacer que revean muchos de estos procesos, pero parten de la capacidad de poder planificar en largo plazo. Hay una pregunta más, doctor. ¿Qué rol tienen las criptomonedas en este reseteo? ¿Es una segunda trampa para los que quieren escapar de este control? No soy especialista en finanzas, lamento. Estaría dando charlas en la Bolsa de Comercio si supiese de finanzas. Lamento. Yo lo único que puedo decir es que cuanto más se desmaterializa la riqueza, los medios de producción, más vulnerable queda uno. Yo creo que hay que volver a los medios de producción, hay que volver a lo material, a lo tangible, al trabajo, a la producción y a la generación de riqueza. Y
ser muy cautos respecto a estos pases mágicos ahora que aparecen, estas nuevas panaceas. Después lo demás, si es una buena inversión o no, lamento, escapa a lo que es mi especialidad. Bueno, profesor. Creo, digamos, me parece que la cuestión no era si era buena o mala inversión, sino que esta cuestión de la criptomoneda, en tanto una cosa virtual, si no será parte de lo mismo, ¿no? Del mismo planteo que estuviste haciendo, eso. Bueno, si viene por ahí la pregunta... Tiene olor. Si viene por ahí la pregunta, sí, uno de los objetivos es reemplazar el dinero físico por un dinero virtual. Si esa es la pregunta, si es una buena opción lo de las criptomonedas, no. Pero sí, uno de los objetivos es reemplazar el papel por dinero digital, ¿no? De hecho, no hablé de este tema, pero hay toda una iniciativa precisamente que le está impulsando la fundación. Bueno, ahora se separaron Bill y Melinda Gates, pero lo venía impulsando Bill Gates, de que era concentrar toda la información de las personas en un único circuito donde uno a partir de eso cobre el sueldo, pague, sirva de documento, y como una suerte de chip donde está toda la información, ¿no? Es una virtualización total de todo lo material, ¿sí? Entonces, eso implicaría estar afuera o estar dentro, ¿sí? No sé exactamente el caso de la criptomoneda, pero sí uno de los objetivos de estas élites con la cuarta revolución tecnológica es hacia la desmaterialización del dinero. Lo cual ¿qué implica? Claro, lo cual implica un mayor control, lo cual implica que digamos una pérdida también del ahorro, una mayor pasividad. Pensando en una persona que gana su sueldo, no importa el nivel de sueldo, ¿sí? Si es un cargo alto gerencial o un asalariado, no interesa, pero implica un mayor control, pérdida precisamente de esa materialidad, un conocimiento de en qué gasta las cosas, hay una pérdida de libertad, por supuesto. Pero la clave para mí me parece tiene que ver con los medios de producción. Y los medios de producción. Esa es la clave. Es decir, ¿cómo vamos a generar riqueza? Por ahí me parece que ese es el gran interrogante que deberíamos tener en cuenta. Porque de hecho, en cierta forma, el dinero ya es casi virtual, con los pagos con tarjetas de débito y demás. Estamos, creo que, en una transición. A mí lo que me preocupa más a nivel país, no tanto eso, el cómo, sino el peso de nuestra moneda y la generación de riqueza. Eso me parece que por ahí pasaría la observación que habría que ver. Pero sí, está dentro de los objetivos precisamente cuanto más, es decir, se pierda el control de eso, pasa por ahí el objetivo. Bueno, muchísimas gracias. No sé, creo que no hay más preguntas, ¿no? Por favor. No. Quiero hacer una preguntita, Hugo. Paso. Sí. Como se toca así sutilmente el tema de las democracias que deberían ser de otra forma, de otra manera, o revisar, digamos, su formato actual. Y como también se habla de un futuro hacia otro planeta, ¿no estaría este conjunto de poder económico tratando de generar una soberanía planetaria? Bueno, el globalismo, claro. Globalismo. Claro, el globalismo, la idea es licuar precisamente todas las tomas de decisiones en el plano local por un gobierno mundial. ¿Sí? Eso lo plantean explícitamente, la idea de un gobierno mundial donde los grandes asuntos estratégicos
no se tomen como decisión en el plano local, sino queden librados precisamente estos grupos hiperconcentrados, que son los únicos que pueden o que se posicionan como los únicos capaces. Y en el plano local quedan cuestiones que son más de cabotaje, más superficiales y demás. Para mantener... Una soberanía de entre casas. Exacto, bien cosmético. Es decir, algo cosmético, una fachada de soberanía, de libertad, donde las grandes decisiones estratégicas, que es financiera, energética, industrial, de defensa, de proyección del espacio, de demografía, no la controla usted. Entonces, si usted no tiene la toma de decisión, que es precisamente el principio de la soberanía, quien toma la decisión es el que ejerce la soberanía, ¿sí? Usted queda con un armazón de esas decisiones y el resto es todo cosmético. Una comunidad política como un cartón pintado. En realidad lo que se impone es un despotismo, es un sistema despótico, es un arjé despotique, en términos aristotélicos. Gracias. Por favor. Sabés de que me hace acordar ahí en la era tecnotrónica, Brzezinski planteaba de que para los países más atrasados había que mantenerle la parte folclórica de lo nacional, para que no sufrieran un shock psicológico, ¿no? Claro. Frente a lo nuevo. Que tengan himnos si quieren, que tengan bandera. Exacto. Para que no sufran tanto. Exacto, precisamente todos los símbolos de identidad, rituales, elementos de identificación, se conservan precisamente como una anestesia o para que la transición no sea tan dura, ¿no? Entonces, eso pervive en un plano, como decíamos, un plano cosmético, ¿sí? Pero en el pase mágico te quité el piso en el cual estabas pisando. Y vos ya no decidís sobre nada de lo estratégico. Quedaste en lo simbólico, en lo ritual, en el desfile, en la efeméride, en el culto al prócer, en la bandería, en el folclore de mi partido contra tu partido, anti-P, pro-P, pero después lo estratégico te lo saqué, te lo borré. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Muy interesante escuchar estas cosas actualizadas, digamos, esto que vos decías de que en la Argentina se estudiaban estas cosas, se estudiaban. Digamos, leíamos a Daniel Bell, la sociedad postindustrial, ¿no es cierto? Lo estudiábamos, ¿eh? Sí. Vos lo que estás planteando es una actualización de aquella línea planteada hace 50 años atrás, ¿no? Así que nos parece muy bueno y muy agradecido. No, por favor, un gusto, y creo que fue una charla muy fructífera, muy buen intercambio con todos los participantes, les agradezco. Y el año pasado, Hugo, decíamos, bueno, esperemos el año que viene hacer este encuentro en vivo, personalmente. Reiteremos la expectativa, esperemos que la próxima pueda ser de nuevo sea en vivo realmente, no mediados por estas tecnologías. Dios quiera que sí. Esperemos Dios quiera que sí, ya tenemos esperanza de que a fin de año nos vamos a volver a encontrar. Muy bueno, ¿eh? Esperemos. Muy bueno, doctor. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables. Muy amables. Gracias. Vengo tarde, pero gracias a todos. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, saludos, Juan José. Hola, Aníbal. Gabriel, gracias. Gracias, Aníbal. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Osvaldo. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego, infinitas gracias. Muy buena exposición. Viviana. Johnny Watson, desde México. Bueno, hasta pronto entonces. Vamos finalizando. Gracias, Hugo. Gracias. Hasta luego. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman
sigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.